Moya. En la línea tenemos a Jorge Fernández Menéndez para platicar acerca de esta acusación. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, tu opinión de bote pronto. Es algo sin precedentes, ¿no? Lo que estamos viendo en estos momentos. Jorge. Vamos a tratar de recuperar la llamada con Jorge Fernández Menéndez, por supuesto, una de las voces autorizadas con temas de narcotráfico, en temas de seguridad nacional, por supuesto, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Ya lo había venido advirtiendo el embajador también de México en los Estados Unidos, Ron Johnson, con respecto a que en México se requiere de seguridad. Se requiere también en ese sentido garantía y una lucha frontal en contra de la corrupción. Y hoy estamos viendo este anuncio de acusación directa por parte del gobierno norteamericano en contra de un gobernador en funciones que es Rubén Rocha Moya. En ese sentido hay que recordar también lo que ha sucedido en los últimos años, más allá también de las acusaciones del día de hoy y el caso específicamente del Mayo Zambada. Jorge Fernández Menéndez, ya te tenemos en la línea. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge, ¿nos escuchas? Bueno, ahora vamos a seguir tratando de localizar a Jorge Fernández Menéndez. Decíamos un recuento también de lo sucedido con respecto al Mayo Zambada, a lo que sucedió con este líder del cártel de Sinaloa que ha provocado una violencia sin precedentes en el estado de Sinaloa. Se mencionaba y se señalaba la presencia, el involucramiento directo de Rubén Rocha Moya en esta reunión en donde los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán secuestran prácticamente al Mayo Zambada para llevarlo a los Estados Unidos, el enjuiciamiento del Mayo Zambada allá en la corte de Brooklyn y la información que se maneja con respecto a que uno habría estado presente en la reunión, dos, que de alguna manera podría haber estado involucrado en esta situación entre los chapitos, entre los hijos de Chapo Guzmán y de la facción del Mayo Zambada, de la Mayiza, y lo que eso pudiera provocar para la seguridad propia de México y lo que pudiera también provocar para la estabilidad y la gobernabilidad. Pasó eso, empezó el juicio del Mayo Zambada en los Estados Unidos, los señalamientos que se hicieron, las negociaciones que tanto los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán como el Mayo Zambada han estado haciendo con el gobierno norteamericano, y lo que implica esta acusación ya de manera formal es que el gobierno de los Estados Unidos, el Distrito Sur, la Fiscalía del Distrito Sur, tiene, según ellos, las pruebas suficientes para de alguna manera hacer una acusación formal a un gobernador en funciones, a un gobernador en Morena, que tendría que estar ya saliendo el próximo año. Sinaloa es uno de los 17 estados que tendrá elecciones el próximo año en la República Mexicana. Mucho se ha hablado acerca de la narcopolítica, del involucramiento de políticos con el crimen organizado, pero nunca antes el gobierno de los Estados Unidos había acusado a un gobernador en funciones como lo es Rubén Rocha Moya en estos momentos de estar involucrado, lo dice directamente con el cártel de Sinaloa en el comunicado que se ha publicado hace apenas unos minutos. Fue publicado en inglés, lo hemos tratado de traducir aquí conforme han ido pasando los minutos y tenemos un mayor conocimiento. Las reacciones que van a salir de Morena, del partido Morena, con respecto a ser el primer partido político en tener un gobernador acusado de estar coludido con el crimen organizado, de estar coludido con el cártel de Sinaloa, aún estando en funciones. Es algo sin precedentes también para la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En esa relación sin precedentes vemos también, Romina Ramos, un comunicado que se está publicando en estos momentos por parte del embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. Por favor, ayúdanos a leer qué dice y vamos ahora con Jorge Fernández. La Embajada de Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de Derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo han señalado en reiteradas ocasiones, eso es lo que merecen. Parte de lo que dice este comunicado que ahora leeremos. Romina, vamos ahora con Jorge Fernández Menéndez. Adelante, Jorge. Algo sin precedentes, los que estamos enterándonos en estos momentos. Hola, Romina, Juan Pablo, un placer estar con ustedes. Y sí, sin duda, es un tema sin precedentes así con las características, pero también es un tema que no debería sorprendernos, porque desde hace meses hay adelantos de la justicia de Estados Unidos de que algo así iba a suceder, y finalmente aquí lo que ha habido es lo que adelantó el propio embajador Johnson apenas el jueves pasado, ¿no? Que es que iba a haber medidas muy fuertes contra la corrupción, contra la relación de funcionarios con grupos criminales. Oye, Jorge, a ver, ¿en qué posición está el gobierno mexicano en estos momentos para enfrentar la acusación? Te lo pregunto, ¿qué implica en un tema de relación bilateral y en un asunto legal el hecho de que un gobernador en funciones esté acusado por parte de la Fiscalía Sur de Nueva York de estar coludido? Es decir, una orden de aprehensión. ¿Qué seguiría ahora para el gobierno de Sinaloa y para el gobierno federal y para el partido Morena, Jorge? Mira, para el gobierno federal, Morena no sé, pero para el gobierno federal la lógica indicaría que tendría que tomar decisiones y abrir una investigación. Lo increíble es que no haya una investigación del gobierno federal después de que en el caso de Rubén Rocha, desde tiempo atrás, desde la propia elección del 21, pero desde la captura que llegó a Estados Unidos, como haya sido en el operativo, que no sabemos exactamente cómo se dio hasta el día de hoy, del Mayo Zambada, hasta ahora sabemos que hay una relación de Rubén Rocha con el narcotráfico y que hay información de las relaciones de Rubén Rocha con el narcotráfico. El gobierno federal tendría que haber abierto una investigación. Si lo hace ahora, que yo me imagino que lo tendrá que hacer, o tendrá que responder al llamado que hace Estados Unidos para su detención, lo harán como en muchos otros casos que se van a seguir presentando, porque ya sabemos que se van a seguir presentando, lo hará a la defensiva. A ver qué es lo que viene. Me resulta inaudito que no solamente eso, sino que durante todos estos meses, una y otra vez, cada vez que había alguna gira ahí a Sinaloa, se lo siguiera respaldando al señor Rocha. Oye, Jorge, y lo que nos dice esta acusación es que a partir también de las declaraciones que ha tenido el gobierno estadounidense con el Chapo Guzmán, con los hijos del Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada, con los distintos narcotraficantes, líderes de organizaciones criminales que han enviado a los Estados Unidos, esto, explícanos un poco, nos dice que el gobierno estadounidense, que la Fiscalía específicamente de Nueva York, tiene elementos suficientes para entonces sí hacer una acusación abierta y formal en contra de un gobernador en funciones. Es un caso armado a partir de estas acciones que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años de la presión norteamericana sobre el gobierno mexicano. Sí, por supuesto, y además ya lo habíamos dicho, Juan Pablo, desde que se dieron estos envíos de estos narcotraficantes a Estados Unidos, son entre una cosa y otra, son como 99 y todos están colaborando. Entonces, la cantidad de información que debe haber de estos personajes en este momento sobre estos políticos, Rocha, pero y sobre muchos otros más, por supuesto que lo va a utilizar las fiscalías estadounidenses. Y recordemos que viene un pedido desde hace muchos meses atrás para que la famosa narcolista que le habían entregado al gobierno mexicano, para que fuera el gobierno mexicano el que actuara. Como no actuó, desgraciadamente tenemos estas reacciones. Jorge, también preguntarte, ¿viene todo esto en un contexto previo a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, también del TEMEC, también lo que se aprobó en el Senado, ¿no? El ingreso temporal de las tropas de Estados Unidos a territorio nacional como parte de estas acciones?
y también en la muerte de estos dos y todo lo que está de dos elementos de la CIA y todo lo que está sucediendo y lo que ha desatado respecto a esta situación? Mira, yo creo que lo de la CIA termina siendo, sí, es un tema muy delicado, pero en todo este contexto termina siendo una suerte de distractor del tema, por eso creo que también se lo ha hecho crecer mucho. Pero lo que es central, como tú decías, es que estamos en plena negociación del Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos, lo decía el embajador Johnson, Estados Unidos quiere incorporar en eso la seguridad jurídica, bueno, el tema de los temas de propiedad intelectual, que son de otra vertiente, y los temas de lucha contra la corrupción. Lo dijo con absoluta claridad el jueves pasado, no veo que haya ninguna duda en ese sentido, en el sentido de sus palabras. Y esto, bueno, dijo, nos pidió que estuviéramos atentos, que iba a haber novedades en los próximos días, y bueno, y esta es la primera que estoy convencido que no va a ser la última tampoco. Jorge, a ver, permíteme leer los cargos en contra de dos personajes clave, Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza Cázares. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, 76 años, conspiración de importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, buscan cadena perpetua, mínimo obligatorio de 40 años en prisión. Por otra parte, el senador Enrique Insunza Cázares, exsecretario general de Sinaloa, 53 años, conspiración de importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, igual buscan cadena perpetua, mínimo obligatorio de 40 años de prisión. Y aquí déjame preguntarte, Jorge, entendiendo, a ver, que no tenemos todas las cartas sobre la mesa, no tenemos claridad sobre la información, los detalles que sí tiene las autoridades norteamericanas, pero ¿qué implicaciones tiene el tema también de las armas? A ver, por una parte es el tema de los narcóticos, conspiración de importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Esto implica que están señalando al senador Enrique Insunza y al gobernador Rubén Rocha de ser parte intrínseca del cártel de Sinaloa, ¿o están implicando, digamos, algún tipo de facilitar a través de rutas, a través de el poder que tiene un gobierno estatal, el tráfico de drogas para el cártel de Sinaloa? Mira, no lo sé, habrá que indagar un poco más, pero es cualquiera de esas dos vertientes. Pero mira, el senador Insunza, desde el día que se dio el caso del Mayo Zambada, lo dijimos en todo personal, lo publicamos en la columna, era una de las personas, es una de las personas claves, la relación política, para decirlo de alguna forma, del cártel de Sinaloa con las autoridades de Sinaloa y con muchos ámbitos, incluso con partes operativas del cártel de Sinaloa a través de su familia, era el senador Insunza. Eso es clarísimo, lo dijimos, lo publicamos, tuvimos documentación, y lo mismo sucede que el senador Insunza y el gobernador Rocha son cercanísimos. Insunza es la persona que Rocha quería que fuera ahora su sucesor en el 27. Entonces, yo lo que me imagino que lo que tiene Estados Unidos a partir de las declaraciones de los propios narcotraficantes que están en Estados Unidos es que el gobierno del Estado, y yo no lo veo en absoluto descabellado, el gobierno del Estado se convirtió en una trama criminal asociada con el propio cártel de Sinaloa. Jorge, a ver, vamos a hacer un poco de historia y a ver si nos puedes ayudar, por favor, con tu opinión. El expresidente Andrés Manuel López Obrador se consideraba un personaje cercano a Rubén Rocha. Cuando él llega en el 2018, uno de los principales personajes a los que empujó personalmente el expresidente López Obrador para ser candidato a la gubernatura de Sinaloa fue Rubén Rocha Moya. El expresidente López Obrador, con estas visitas, Jorge, a Sinaloa, el escándalo de haber saludado a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán en su momento, lo que eso provocó, el cisma político que eso provocó. Si hablamos de redes políticas, déjame plantearlo así, únicamente políticas, de redes políticas que empujaron en su momento a Rubén Rocha a un estado como Sinaloa, ligado
a los señalamientos de la cantidad de visitas que hizo el expresidente López Obrador a Sinaloa, de pronto me parece que valdría la pena, y no sé qué tanto tenga el gobierno norteamericano en ese sentido, pero valdría la pena el explorar, digamos, esas redes políticas, Jorge, que de alguna manera se podrían convertir en redes de complicidad. Nadie está generando ningún tipo de acusación en este momento, simplemente como análisis y como funcionamiento político y de crimen organizado que tú conoces y has explorado muy bien, Jorge. Quedan esas dudas, ¿no?, en este momento. Quedan esas dudas, yo creo que hay más todavía. A ver, en el 21 gana Rubén Rocha la elección en un proceso terriblemente cuestionado porque en la noche anterior a las elecciones, entre las 72 horas en torno a las elecciones, se secuestró a todos los operadores electorales de la oposición. ¿Sí? Y los secuestraron los integrantes del cártel de Sinaloa explícitamente para que no intervinieran en la elección. Se hicieron denuncias públicas. El candidato del PRI, Mario Zamora, lo denunció públicamente en el Congreso, en los ámbitos electorales, y se lo ignoró en todo momento. El coordinador de esa campaña de Rubén Rocha era Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas, y el parte del dinero que se utilizó para la campaña de Rubén Rocha venía de Sergio Carmona, este hombre que fue conocido como el rey del Huachicol y que fue asesinado en noviembre del 21 en San Pedro Garza García. A partir de Rubén Rocha, no solamente se puede tejer una trama que involucra a personajes del gobierno federal y que podrían llegar hasta el expresidente López Obrador, sino toda una trama que es toda una operación dentro de Morena que se cruza no solamente con el narcotráfico, sino con todo esto que comenzamos a conocer, porque apenas lo comenzamos a conocer, del contrabando de combustible y otros ámbitos. Ahora, Jorge, también, bueno, se ha hablado también desde el año pasado, ¿no?, de esta confesión que hace Rubén Rocha Moya de la amistad que tiene, ya lo decías, de la amistad que tiene con Andrés Manuel López Obrador y sobre todo que él le da justo esta candidatura. Ya decías tú quiénes estuvieron detrás de esta candidatura, pero ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué viene también para el gobierno mexicano? ¿Qué acciones se tendrían que tomar? También la Fiscalía desde hace varios años está intentando investigar al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya, y pues se ha topado con pared. Bueno, yo no sé si se ha topado con pared, Romina, o no lo ha querido hacer, porque por lo menos tú tendrías que haberlo llamado a declarar. Hay una declaración que ahí hace el Mayo Zambada, de que cuando es detenido, donde acusa directamente a Rubén Rocha. No solamente eso, lo acusa de haber participado en su detención y de haber participado en el asesinato de Melesio Cuen, que era en ese momento diputado por el PRI, fue rector de la Universidad de Sinaloa y líder de un partido sinaloense, de un partido local que es allá en el estado, era o es muy importante, y que la Fiscalía del Estado, a veces nos olvidamos de las cosas con tantas cosas que suceden, la Fiscalía del Estado hace un video falso, evidentemente armado, intentando hacer pasar que Melesio Cuen no murió en donde murió, que es en un lugar ahí donde se llevaron al Mayo Zambada, sino en un intento de asalto en una gasolinera. A ver, eso es una falsedad que involucra al gobernador. El gobernador no hizo nada, ni siquiera la corrieron, le pidieron la renuncia a la fiscal del estado en ese momento, pusieron otro fiscal y ese tema Gers Manero no lo volvió a investigar en todo el tiempo que pasó. Ahora dicen que la nueva fiscalía ha vuelto a abrir el caso, que lo está investigando, pero simplemente los hechos son tan duros que por lo menos tendrías que llamar a declarar a alguno de estos personajes. Me parece que son parte de una trama que es inaceptable que podamos seguir soportando sin que haya siquiera una investigación penal contra ellos.
Jorge, en la parte del análisis político, imaginándonos los escenarios a corto plazo que vienen. Está la acusación formal ya de la Fiscalía de Nueva York. El gobierno de Donald Trump de alguna manera presionará al gobierno federal de México para que de alguna manera, como bien nos explicas, por lo menos tenga el inicio de algún tipo de investigación, pero también la posibilidad de una extradición a pesar de las implicaciones legales que tiene ello, en donde también el gobierno mexicano se podría negar y tensar la relación con los Estados Unidos y que esto solamente pudiera crear una bola de nieve que afectara aún más en la relación entre México y los Estados Unidos en temas de seguridad específicamente. El espacio, a lo que voy con esto es el espacio para el gobierno mexicano para defender a Rubén Rocha es mínimo con respecto a la presión que tiene por parte del gobierno norteamericano. Lo podría hacer, pero el riesgo sería enorme. A ver, yo creo que es indefendible. O sea, claro, como tú dices, lo puede hacer, todo se puede hacer, pero a un costo inabarcable para el gobierno mexicano. No sé qué es lo que hará, no tenemos tampoco acceso ahora a toda la información, pero sin duda yo no veo cómo se puede permitir que el gobierno de Rocha o que el senador Insunza sigan en sus funciones, pero la obligación es iniciar una investigación seria en el país. Decía la presidenta Sheinbaum días pasados cuando se le preguntó alguno de estos temas, que había que presentar pruebas. Bueno, ya la Fiscalía de Nueva York les presenta las pruebas, no sé cuántas pruebas más se quieren presentar. Se podrá alguno decir, no, es que son acusaciones de narcotraficantes. Bueno, pero con acusaciones de narcotraficantes y sin una sola prueba material, porque en ese caso no hay una sola prueba material, está preso prácticamente a cadena perpetua García Luna en Estados Unidos, ¿no? Sí, y a ver, en Estados Unidos la justicia funciona de manera distinta y también la detención de estos capos y de estos criminales en ese sentido le ha ayudado a la DEA, le ha ayudado a las agencias de seguridad, Jorge, le ha ayudado a la Fiscalía también de Nueva York a poder armar este caso y tampoco no lo toman a la ligera. De pronto el descalificar este tipo de situaciones como solamente declaraciones de criminales o de personajes específicos, tampoco no es así como operan las autoridades. Hay mensajes de texto, hay llamadas intervenidas, por supuesto que está el tema de las declaraciones, pero el armado de estos casos, y tú conoces muy bien también esta parte de esta fiscalía del sur de Nueva York y de Brooklyn, saben y entienden perfectamente bien, Jorge, lo que están haciendo. No, bueno, y además tienen un caudal de información. A ver, incluso en el caso que decíamos de García Luna eran declaraciones viejas de personajes que habían estado detenidos mucho tiempo, sobre cosas que habían pasado 10 años atrás, y era de un personaje que además los había detenido a ellos. Pero bueno, ahí está el tema. Pero aquí lo que tienes cerca de 100 narcotraficantes enviados recientemente por el gobierno mexicano a Estados Unidos después de una recopilación de información de mucho tiempo atrás, porque esta, por lo que dice el propio tema, viene de recopilación de información desde el proceso del Chapo Guzmán, desde la colaboración que también tienen que haber dado Ovidio y Joaquín Guzmán, que además el Mayo Zambada los acusa de estar relacionados directamente con Rubén Rocha. Entonces, no me imagino el caudal, la cantidad de información que debe tener esa fiscalía para estos procesos y para muchos otros que se van a ir presentando en el futuro. Y volvemos un poco al punto del inicio, Juan Pablo, Romina. El gobierno federal está obligado a avanzar en estas investigaciones porque si no se va a mantener en una situación insostenible. Tú no puedes, ante este caudal de información de personajes que tú mismo enviaste a los Estados Unidos, no puedes decir yo no tengo pruebas, entonces no pasa nada.